Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel Cordero. Soy director de CEN Oposiciones, un centro que llevamos alrededor de 60 años especializados en la preparación de opositores a la enseñanza pública en los distintos cuerpos y especialidades y bajo distintas modalidades, clases presenciales, clases por videoconferencia o cursos a distancia, y en todo el ámbito nacional, en todas las comunidades. Voy a hacer una exposición, una presentación, y luego abriremos un turno de preguntas que podéis hacer a través del chat y que daremos contestación. En primer lugar, me gustaría invitaros a reflexionar sobre cuáles son las razones o los motivos que os llevan a prepararos estas oposiciones. En definitiva, ¿por qué queréis ser profesores de la enseñanza pública? A mí, en esta transparencia, veis, lo he dividido en tres grandes bloques. ¿Por qué merece la pena ser profesor? En un primer bloque, simplemente por las condiciones laborales. Un profesor de la enseñanza pública cobra como mínimo 32.000 euros y un máximo de 46.000 euros brutos al año. Esto es más que lo que se cobra en la enseñanza privada con mejores condiciones. Es un 30% más de retribución de lo que se cobra en otras profesiones con el mismo nivel de cualificación académica. E incluso la enseñanza pública en España está mejor pagada que en la mayoría de países desarrollados de nuestro entorno. Los profesores de la enseñanza pública cobran más que sus equivalentes en países como Inglaterra, Italia o Francia. Otro bloque es que la enseñanza es una actividad gratificante en sí misma, por muchos motivos. Es una actividad que produce placer por el simplemente hecho de enseñar, o porque te relacionas con niños, o porque estás impartiendo una materia que te gusta, porque también la desarrollas en un espacio de libertad en la que puedes desarrollar tu creatividad. Son muchas las razones por las que es una actividad gratificante en sí misma. Además, es una actividad que, aparte de producir una satisfacción a uno mismo, trasciende a los demás. Es decir, produce un impacto en los que nos rodean, un impacto en los demás, por tanto en la sociedad. Se calcula que un profesor a lo largo de su vida profesional puede influir en unos 6.000 alumnos. Esto es una cantidad enorme. 100 profesores podrían influir en 600.000 personas. De ahí que Nelson Mandela dijera que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Cada uno tendréis unas razones por las que queréis ser profesor. Yo os invito a que hagáis el ejercicio, que es muy recomendable, es un ejercicio sencillo, que es reflexionar sobre cuáles son vuestras razones, las pongáis por escrito, las verbalicéis, es decir, las comentéis con vuestro entorno familiar, personal, las repaséis de vez en cuando, porque este ejercicio va a reforzar vuestro compromiso y motivación y va a mejorar las posibilidades, aumentar las posibilidades que tenéis de lograr esto que queréis. Bueno, también me gustaría disipar cualquier duda con respecto a la objetividad del sistema de oposiciones. Las oposiciones son un sistema transparente, es un sistema imparcial y, en definitiva, es un sistema justo. Las oposiciones las aprueban aquellos que se merecen aprobar. Para que os hagáis una idea, para apoyar esto que os acabo de comentar, os voy a comentar brevemente cómo se forman los tribunales de oposición. Los tribunales de oposición lo forman funcionarios, profesores de la misma especialidad, y lo componen 5 personas, un presidente de tribunal y 4 vocales. El presidente del tribunal lo designa directamente la Consejería de Educación. Los otros 4 miembros vocales
pueden participar de dos maneras. Una, de manera voluntaria. Hay un periodo en el que los profesores voluntariamente pueden querer ser designados tribunales, miembros de tribunal, y si no se completa por los profesores voluntarios, se eligen por sorteo. Estos miembros de tribunal tienen el peso de las notas de cada uno de los miembros es la misma, es decir, es una media aritmética de los 5 miembros de tribunal. Los miembros de tribunal no pueden tener ninguna relación de parentesco ni de amistad con la gente a la que examinan. Si existe esa relación, ese miembro de tribunal con ese opositor tiene que abstenerse de evaluarle. Durante todo el proceso escrito se garantiza el anonimato del opositor. Es decir, los tribunales están calificando y corrigiendo los exámenes sin saber el nombre de la persona a la que están calificando. Por último, los tribunales no puede haber, entre los miembros del tribunal no puede haber una diferencia de más de 3 puntos en las calificaciones de sus notas. Es decir, si un miembro de un tribunal quisiera favorecer a algún opositor por la razón que fuera, si su calificación fuera 3 puntos mayor que la del menor, de la menor nota de otro miembro de tribunal, esas 2 notas se descalificarían y simplemente sería la media de los otros 3 miembros de tribunal. En definitiva, los tribunales lo que quieren son compañeros, van a ser compañeros vuestros, en el caso de que superéis la oposición, lo que quieren es meter en el sistema, incorporar al sistema a la gente más preparada, a los mejores, para mejorar el propio sistema educativo. Bueno, me gustaría poner un poco en perspectiva las oposiciones. Según los datos de 2014, estaban censados 476.996 maestros y profesores de la enseñanza pública. Eso es el equivalente en población a la 6ª ciudad más habitada de España, que es Málaga. Este casi medio millón de profesores no tienen unas habilidades distintas a las que podéis adquirir vosotros. No pertenecen a una élite. La reflexión que me gustaría compartir con vosotros es que si este casi medio millón de personas han logrado la plaza, son funcionarios, docentes, ¿por qué no cada uno de vosotros? También poniendo en perspectiva, este 2016 se están convocando 13.000 plazas docentes en el conjunto de las comunidades. El número de inscritos por plaza, según el histórico que tenemos de las últimas convocatorias de los últimos años, está en torno a 4 o 5 inscritos por plaza en el cuerpo de maestros y entre 6 y 10 inscritos en el cuerpo de secundaria. Además, hay un porcentaje de inscritos a las oposiciones que no se presentan al examen, entre un 10 y un 15%. Hay otro porcentaje también considerable de presentados que no se preparan la oposición, simplemente aparecen para ver cómo es la oposición, a ver qué pasa. Es decir, que el ratio será menor y es un ratio bastante razonable en cuanto al número de plazas por presentado frente a otras oposiciones. ¿Cómo son las pruebas? Bueno, las pruebas de la oposición están reguladas por el Real Decreto 276/2007. Este es un decreto que regula todo el sistema de selección y luego cada comunidad publicará la convocatoria correspondiente.
pero siempre dentro de la normativa que regula este Real Decreto. La oposición el sistema de selección de profesorado se llama concurso-oposición, es decir, tiene dos fases. Tiene una primera fase de oposición y una fase de concurso. Para pasar de la fase de oposición a la fase de concurso hay que haber superado la fase de oposición. La nota final, la fase de oposición es lo que se entiende, son los exámenes. La fase de concurso es lo que corresponde al baremo de méritos. La nota final se compone de la suma de 2/3 de la nota de la fase de oposición más 1/3 de la nota de la fase de concurso. ¿Cómo es la fase de oposición? La fase de oposición consta de dos pruebas. Una primera prueba escrita y una segunda prueba oral. Para pasar de la prueba escrita a la oral hay que haber superado esa prueba. Y para pasar de la prueba oral hay que superar las dos pruebas independientemente. ¿Cómo es la prueba escrita? Consta de dos partes. En la prueba escrita lo que están midiendo es los conocimientos específicos de la especialidad. Consta de dos partes, una parte A y una parte B. En la parte A es una prueba práctica y la parte B es el desarrollo de un tema específico. ¿Cómo es la parte práctica? Pues ahí depende de cada especialidad. Puede ser, por ejemplo, en lengua y literatura, un comentario de texto. En geografía e historia, el comentario de un mapa histórico o de una obra de arte. Depende de cada especialidad. Eso lo regula cada convocatoria. La segunda parte de la prueba escrita, la prueba B, existe un temario oficial por cada especialidad. Un temario que lo componen, en el caso del cuerpo de maestro, 25 temas y en el caso del cuerpo de secundaria, entre 65 y 75 temas. El tribunal lo que hace es, en el caso del cuerpo de maestro, saca 2 bolas y en el caso del cuerpo de secundaria, 4 bolas. El opositor lo que tiene es que desarrollar por escrito uno de los temas, eligiendo entre si son 2 el cuerpo de maestros o 4 el cuerpo de secundaria, y desarrollar por escrito en 2 horas el contenido de ese tema. Ya tenemos esas dos partes se puntúan independientemente. Cada comunidad le da un peso a cada una de esas dos partes. Por ejemplo, Andalucía le da el mismo peso, entonces sería simplemente la media aritmética de la parte A y la parte B. Si tengo un 8 en la parte práctica y un 6 en el desarrollo del tema, pues tendría un 7 de media. Esa sería mi nota de la prueba escrita, un 7. El País Vasco le da más peso al tema, al desarrollo del tema, que a la parte práctica. Un 60% es el desarrollo del tema, por escrito del tema, y un 40% el de la parte práctica. Madrid lo contrario, Madrid le da más peso a la parte práctica, un 70% y un 30%. Bueno, una vez que se calcula esa media ponderada, esa suma da una nota. Bueno, simplemente un apunte. En cada una de esas dos partes hay que sacar un mínimo de 2,5 sobre 10 para que se pueda hacer la media. Si no, no se considera superada esa prueba. Es decir, en Andalucía, que es el caso más sencillo, en el que el peso de las dos partes es la misma. Si he sacado un 2 en una prueba y un 8 en otra, aunque la media sería un 5, como he sacado menos de un 2,5, no superaría esta prueba. Bueno, una vez superada la prueba escrita, y solo para aquellos que la han superado esta prueba escrita, se les convoca otro día para una prueba oral, en la que se va a medir la aptitud pedagógica del opositor. ¿Esta prueba oral en qué consiste? Pues también tiene dos partes. Una, que es una defensa, la presentación y la defensa de una programación didáctica, y otra segunda parte, que es la exposición de una unidad didáctica. ¿Cómo funciona? Cuando la convocatoria lo establezca, el opositor tiene que haber entregado una programación didáctica en papel, por escrito, según
las normas que establezca la propia convocatoria. Suelen ser de 40 páginas, en DIN A4, con un tamaño de letra, en la que va a desarrollar una programación didáctica de un curso en las que se establecen los contenidos, los objetivos, los criterios de evaluación, la metodología, etcétera, y se secuencian también lo especifica la convocatoria, pero unas 15 unidades didácticas. Entonces el opositor llega al tribunal, se presenta, el tribunal también saca al azar por sorteo 3 entre las 15 unidades didácticas que llevaba el opositor en la programación, y el opositor se va a un aula en la que está encerrado durante 1 hora o 2 horas para prepararse esa exposición. Vuelve al tribunal y durante 1 hora en conjunto va a tener que defender la programación didáctica y exponer una de las 3 unidades didácticas que le han tocado por sorteo. Suelen ser entre 20 minutos la defensa y unos 30 minutos la exposición de la unidad didáctica. Y luego se abre un turno de debate, si así lo considera el tribunal, un turno de preguntas para aclarar cualquier aspecto que el tribunal considere sobre esa exposición que ha realizado el opositor. Cada una de las partes, también el peso que le da de puntuación depende de cada comunidad, y sacamos una nota que tiene que ser mayor que 5 para poder seguir en el proceso de la oposición. La nota final de la fase de oposición es la media aritmética de la primera prueba escrita y esta segunda prueba oral. Tenemos ya una nota, entonces ya solo si hemos superado más de un 5 podemos pasar a la fase de concurso. Bueno, como ponen en la diapositiva, solo aquellos que hayan pasado la fase de oposición pueden pasar a esta segunda fase. Yo en esta segunda fase no tengo que hacer nada. Mi actuación en la oposición ya ha acabado, porque esta puntuación sale de una comisión de baremación que ha analizado mi expediente que yo entregué en el momento que me inscribí a la oposición. Se puntúan tres conceptos, tres apartados. El primero, la experiencia docente previa, es decir, si yo he dado clase en colegios privados, públicos o concertados. Pues depende del número de años o meses que haya dado clase, pues tengo una puntuación, hasta un máximo de 5 puntos. Por otro lado, la formación académica, es decir, mi expediente académico, mi nota media de mi carrera. Si tengo doctorado, si tengo títulos oficiales en máster, si tengo alguna otra titulación, pero siempre tienen que ser titulaciones que no hayan sido puestas como requisito para poder acceder a la oposición. Es decir, por ejemplo, el máster de secundaria, que es un requisito para poder presentarse a las oposiciones. No se puntuaría aquí por eso mismo, porque es un requisito. Si estás opositando al cuerpo de maestros y sí tienes el máster de secundaria, como no es un requisito para el cuerpo de maestros, sí que te puntuaría ese máster de secundaria. También certificaciones en inglés. O sea, bueno, eso lo establece también la convocatoria y tienes una puntuación por la formación académica. Y por último, otros méritos. En otros méritos, que se pueden sumar hasta 2 puntos, aquí lo que se valora son los cursos de actualización del profesorado, o sea, los que se denominan cursos de formación permanente del profesorado, básicamente, y algunas titulaciones de inglés. En total, aunque la suma daría 12 puntos, si tuvieras todos los puntos de cada uno de los apartados, en total solo puedes sumar 10 puntos. La nota final ya de la oposición, de este concurso oposición, como he dicho antes, son 2/3 de la nota de la fase de oposición más 1/3 de la fase de concurso. Entonces se establece una lista por orden de puntuación. Si hay 150 plazas asignadas,
pues los 150 primeros de la lista van a obtener la plaza. Bueno, ¿qué tiempo necesito para prepararme en condiciones una oposición? Como mínimo, nosotros creemos que es un curso escolar. Es decir, las oposiciones suelen ser a finales de junio y duran hasta mediados finales de julio. Es prepararse de septiembre a junio, 10 meses mínimo, con una media de 4 o 5 horas de estudio diarias. ¿Es posible compatibilizar esto con el trabajo? Pues si eres capaz de sacar entre 25 y 30 horas semanales de estudio, la respuesta es sí. Bueno, esta es una pregunta que habéis hecho muchos de vosotros. ¿Es posible, tengo posibilidades de sacar plaza sin llevar los puntos de esa experiencia docente? La respuesta también es positiva, sí. ¿Por qué? Primero, porque la experiencia solo cuenta, como habéis visto, en la fase de concurso. Es decir, solo los que ya llegan, aquellos que hayan aprobado la fase de oposición. Luego, cada vez más los tribunales tienden a equiparar las plazas que se ofertan con la gente que ha superado la fase de oposición. Es decir, la fase de concurso tiene menos peso porque solo llegan aquellos que han aprobado la oposición. O sea, el número de plazas se equipara a la gente que ha aprobado esa fase de oposición. Aún así, la máxima diferencia de puntos que obtendría alguien que llevara todos los puntos de experiencia laboral frente a alguien que no llevara ninguna experiencia laboral sería 1,6 puntos. Es decir, esos 5 puntos de experiencia laboral entre 3, porque es un tercio lo que cuenta la fase de concurso, sería 1,6 puntos. Pero si tú llevaras sin experiencia laboral los otros 7 puntos, los 5 de expediente académico más los 2 de otros méritos, es decir, los 7 puntos, solo alguien podría superarte en 3 puntos. Y entonces solo serían 1 punto la diferencia que tendría con respecto a ti. 3 entre 1. Si queréis, luego es un poco quizá lioso, luego os lo aclaro con más tranquilidad. ¿Cómo debo prepararme? Yo creo que aquí hay que acudir a especialistas. Seamos nosotros, o sea cualquier otro, o sea, que sea, lógicamente, que sea un centro solvente, pero te va a ahorrar muchísimo tiempo y van a aumentar tus posibilidades de aprobar la oposición. ¿Por qué? ¿Qué te aporta? ¿Qué te aportamos nosotros como centro? ¿Qué te aporta un centro? Bueno, una preparación estratégica. ¿Qué significa? Bueno, te van a preparar sobre las pruebas que te van a exigir. No te van a enseñar a ser mejor profesor en las academias o en los centros de preparación, pero sí va a ser una preparación específica para superar unas pruebas determinadas a las que nunca te has enfrentado. Luego te van a organizar un plan de estudio, un plan de trabajo. Te van a secuenciar los contenidos, cuándo y qué debes estudiar y te van a hacer un seguimiento. Eso es muy importante. Te van a proporcionar un material de estudio adecuado, un material de estudio que esté actualizado, que no tengas que elaborarte tú, porque son muchísimas horas y a lo mejor no tienes no la capacidad, sino ya el tiempo para una elaboración propia de un temario de estas dimensiones. También te aporta un preparador, claro, es el eje, es la piedra angular de la formación. ¿Cómo seleccionamos nosotros a los preparadores? Todos nuestros preparadores son funcionarios en activo. ¿Por qué? Primero, porque conocen el medio, el sistema educativo. Segundo, porque se han enfrentado a las mismas pruebas que te vas a enfrentar tú y con éxito. Luego, nosotros también seleccionamos a profesores que hayan tenido experiencia en tribunales de convocatorias anteriores. Primero, porque es un plus esa experiencia que pueden trasladar a los alumnos, porque conocen el nivel de exigencia de los tribunales. Y luego, y no menos importante, que tengan habilidades que llamamos emocionales. Es decir, tan importante es que un profesor sepa del contenido o la materia que tiene que explicar y cómo explicarla, a cómo se relaciona, la manera de relacionarse con sus alumnos. Tiene que ser capaz de mantenerles motivados y a la vez exigirles y también adaptarse a las necesidades de cada uno de ellos.
Pues por eso hablamos del tema de un poco de coaching. ¿Cómo puedo mejorar mi puntuación en la fase de concurso? Bueno, como hemos visto antes, pues son 3 apartados. La experiencia docente, si estoy trabajando, pues ya estoy mejorando mi puntuación. La formación académica, si soy capaz de hacer o completar pues con másters oficiales o el doctorado o certificados en idiomas. Y luego hay otros cursos, que esto es algo que sí o sí cualquier opositor tiene que llevar. Esos 2 puntos de otros méritos, es decir, los cursos de formación permanente del profesorado, que proporcionan 2 entre 3, es decir, 0,6 puntos en la nota final, hay que llevarlos, porque son cursos fáciles de hacer, son cursos online, que no requieren mucho esfuerzo y que te aportan 0,6 puntos en la nota final. Nosotros ofrecemos esos cursos, muchas universidades, y hay que hacerlos. ¿Qué previsión de plazas hay y cuándo sabré si son de mi especialidad? Con la crisis que hemos tenido estos años se ha producido un déficit enorme de profesores con plaza en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque no se han repuesto las bajas que se han producido por jubilación estos años de profesores. Lo que se llama la tasa de reposición. Una tasa de reposición de un 10% significa que solo se reponen 10 de cada 100 profesores que han abandonado el sistema educativo porque se han jubilado. Estos años hemos tenido tasas de reposición de un 10, de un 30, incluso un 0% durante los últimos 6 años. ¿Cómo se han cubierto esas vacantes? Pues se han utilizado interinos. La razón de ser de los interinos no es esta. Los interinos tienen su sentido porque están para cubrir bajas que se producen durante el curso, bajas por maternidad, bajas por enfermedad, bajas porque hay gente que pide una excedencia de estudios o porque se va a una comisión de servicios. Y entonces para eso está la figura del interino. Ahora mismo el porcentaje de interinos es muy alto, próximo a un 20% en muchas comunidades, porque se están utilizando no para cubrir esas bajas que os acabo de comentar, sino para cubrir plazas que no se han repuesto de gente que se ha jubilado. Entonces, es una buena noticia porque se esperan, para bajar esa tasa de interinidad próxima al 20% en muchas comunidades, grandes convocatorias, muchas plazas en los próximos años. Se calcula que se necesitan unas 20.000 plazas anuales para ir bajando paulatinamente esa tasa de interinidad. Para poner simplemente un ejemplo, Andalucía, que está en una tasa de interinidad ahora mismo próxima al 20%, tiene una ley interna propia en la que no puede superar un 8% la tasa de interinidad. Es decir, va a haber convocatorias muy amplias en próximas fechas. ¿Me puedo presentar a más de una comunidad? La respuesta es sí, sí. No hay ninguna ley que impida presentarse simultáneamente a más de una comunidad. Lo único que puede pasar es que coincidan las fechas de los exámenes. Y eso invalida, lógicamente, tienes que elegir una u otra comunidad. ¿Es factible presentarse a más de una comunidad? Sí, es factible. ¿Por qué? Porque el temario es el mismo. La prueba práctica es la misma en casi todas las comunidades. Únicamente hay diferencias en lo que es la programación didáctica, porque, como sabéis, las competencias educativas en materia de educación están transferidas a las comunidades y estas pues legislan en materia educativa y tienen sus leyes y su currículo propio. Entonces, hay diferencias, pero que no son muy complicadas de salvar entre unas comunidades y otras. ¿Tengo posibilidades de trabajar como interino? También es sí la respuesta. ¿Por qué? Ahora mismo, como os decía, estamos en unas tasas de interinidad próximas a un 20%. Eso significa que en el sistema educativo hay unos 60.000 interinos, que todos los años hay que cubrir esas plazas. ¿Cómo se forman las listas? ¿Cómo puedo ser yo interino?
Bueno, primero presentándome un examen de oposición, porque las listas de interinos se confeccionan a partir de las convocatorias de oposiciones. Aquí legisla cada comunidad autónoma en cómo confecciona la lista de interinos, pero en la mayoría de ellas el mayor peso lo tiene la nota que haya sacado en la fase de oposición del examen. Es decir, si yo saco una buena nota de oposición, tengo muchísimas posibilidades de por lo menos trabajar como interino. Bueno, hasta aquí un poco la exposición que quería hacer. Ahora voy a contestaros a las preguntas que me... Vale. Bueno, no os he comentado cuándo sé si hay, qué número de plazas hay de la especialidad por la que me quiero convocar en mi comunidad. Bueno, de manera definitiva no lo voy a saber hasta que la comunidad correspondiente convoque las oposiciones. Ahí se determina la distribución de plazas por especialidades. ¿Eso cuándo se produce? Se suele producir depende de la comunidad y depende del año, entre enero y abril, entre los meses de enero y abril, cuando el examen es en junio. Yo tengo que estudiar a partir de septiembre, no puedo esperar a que convoque mi comunidad y sepa exactamente cuántas plazas, porque luego no voy a tener tiempo para estudiar. De abril a junio, pues no merece la pena casi ni intentarlo. A ver, algunas preguntas. No, a ver, los certificados de inglés, que hay una pregunta, no tienen que ser obligatoriamente de la Escuela Oficial de Idiomas. Hay una equivalencia, pueden ser exámenes de Cambridge o Oxford o distintas certificaciones, y eso lo establece las convocatorias, pero no tienen por qué ser de la Escuela Oficial de Idiomas. Es verdad que la población de profesores está, no es excesivamente joven, porque me pregunta Noelia si hay muchos profesores con más de 55 años. El porcentaje exacto yo ahora mismo no lo sé, pero sí es verdad que en los años 70 hubieron grandes convocatorias, entró mucha gente en el sistema educativo y esa gente se está jubilando. Entonces, hay que reponer esas jubilaciones. ¿Cómo van las oposiciones en bilingüismo? A ver, el bilingüismo es una realidad ya en el sistema educativo. Todas las comunidades han optado por el modelo bilingüe en inglés. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de plazas, para acceder a muchas plazas que se convocan, va a ser necesaria la habilitación lingüística. Tener una certificación de más de un B2, como puede ser un C1 o C2, casi garantiza, primero, que te llamen como interino. ¿Por qué? Porque no tienen profesores en el sistema actual que estén acreditados para dar en plazas bilingües. Entonces, necesita el sistema gente que tenga acreditación en idiomas. El Trinity también cuenta, sí, para los certificados. No, los cursos de formación permanente del profesorado tienen que ser impartidos por universidades o por las consejerías de educación.
nadie, ningún centro privado que no sea universidad puede impartir cursos de formación permanente del profesorado que sean acreditables, homologables para las oposiciones. En nuestro caso, nosotros tenemos un acuerdo con la Universidad CEU San Pablo. ¿Con el grado ya es suficiente para ejercer o es necesario curso de adaptación pedagógica? No sé, Gerard, a lo que te refieres. Si eres grado, o sea, si tienes el título en grado en primaria o en infantil, sí puedes presentarte a las oposiciones. Si quieres presentarte a oposiciones de secundaria, sí necesitas lo que es el máster de secundaria. Los cursos de formación permanente del profesorado tienen una duración normalmente entre 80 y 110 horas. Sí, el nivel C2 es suficiente para dar clases en la mayoría de comunidades. Incluso un C1 te habilita para dar clases en casi en cualquier comunidad autónoma. No, las oposiciones de formación profesional, lo que he contado para las de secundaria, se aplica exactamente a los de formación profesional. A ver, cualquier persona, dice una persona que tengo filología inglesa y quiero presentarme a las oposiciones de francés. Los requisitos para presentarse a cualquier oposición de cualquier especialidad son los mismos. Es decir, no es necesario que yo tenga la filología inglesa para poderme presentarme a las oposiciones de inglés. Simplemente con que tenga el grado o una licenciatura puedo hacerlo. Si yo tengo el grado en matemáticas, puedo presentarme a cualquier oposición de secundaria. Otra cosa es, como comenta Pablo, si me presento a unas oposiciones de matemáticas, ¿puedo entrar en la lista de interinos de física bilingües? No. O sea, la lista de interinos se confecciona a partir de la gente que ha opositado para esa especialidad. Si tú te presentas en matemáticas, tú aparecerás en la lista de interinos para la especialidad de matemáticas. La edad, me pregunta Isabel, ¿la edad tiene alguna desventaja a la hora de sacarse la oposición? No, no tiene ninguna. Simplemente tienes que tener el tiempo, si no tienes obligaciones personales o de trabajo, pues sacar el tiempo para dedicarle al estudio. Sí, el máster tampoco, me pregunta Sara, el máster de secundaria es habilitante, pero da igual por la especialidad que lo estés cursando. Tú, independientemente de cuál sea la especialidad por la que hayas hecho el máster, puedes presentarte
a cualquier especialidad. Si yo tengo un máster en secundaria de física y química, yo puedo presentarme a las oposiciones de matemáticas o a las de lengua y literatura. Bueno, ¿puede ocurrir que comience a preparar oposiciones y luego no se convoquen? Pues es posible. No es probable. Depende de la especialidad y la comunidad. Hay gente que en ese caso se presenta en otra comunidad, que es lo que he comentado antes, donde sí haya plazas de su especialidad. Sí, aunque seas maestro y licenciado, sí tienes que tienes que hacer el máster. El máster de secundaria es un requisito indispensable para presentarte a las oposiciones. Sí, lo que he comentado algo. No hay ningún requisito para presentarte más allá de la licenciatura, el grado y el máster, en el caso de secundaria, para presentarte a cualquier especialidad. No, María Isabel, bravo, no es necesario que tengas que ser el máster de una especialidad concreta para poderte presentar a esa especialidad. Bueno, sí, un tema que apunta Cristina. A ver, eh, cuando tú tienes una especialidad muy diferente a la que una titulación muy diferente a la especialidad a la que te vas a presentar. Por ejemplo, yo soy de matemáticas y me gusta mucho la literatura y me presento a las oposiciones de lengua y literatura. Si las apruebo, voy a ejercer como profesor, si paso las oposiciones. Si no las apruebo, no entraría en la lista de interinos. ¿Por qué? Porque también las comunidades establecen una correspondencia entre titulación para poder entrar en esa lista de interinos. Un maestro se puede presentar a secundaria con el máster, pero para primaria o infantil no es a la inversa, ¿no? Sí, o sea, un licenciado con un máster de secundaria nunca se puede presentar a las oposiciones al cuerpo de maestro. Para poder presentarte a las oposiciones al cuerpo de maestro, tienes que ser diplomado o graduado ahora en primaria o en infantil. En Madrid no hay matemáticas bilingüe, no. Hay algunas especialidades en las que no se da la asignatura en inglés, aun en los centros bilingües. Por ejemplo, pues, lengua y literatura, no tendría sentido, o sea, lengua española, no tendría sentido darla en inglés. Enrique y Sandra. Sí, es verdad que hay algunos partidos que quieren cambiar el sistema de oposición. Quieren asemejarlo al MIR, quieren hacer un examen a nivel nacional en el que toda la gente participara en el mismo examen y luego hubiera una asignación por comunidades. Eso, de momento, no deja de ser un proyecto que hay que discutir, pero vamos, a corto plazo el sistema de oposiciones parece que va a seguir igual. Desde luego, para el curso que viene es el mismo sistema. No hay tiempo material para
cambiar el sistema. ¿Cómo interviene el valenciano para opositar en la Comunidad de Valencia? Hay determinadas comunidades que tienen lenguas cooficiales, como pueden ser País Vasco, Cataluña, Valencia, la Comunidad Valenciana, Galicia o Baleares, en las que hay un requisito de certificación en la lengua cooficial. Para infantil, ¿qué es mejor? ¿Mención en inglés o B2? Vamos a ver, el B2 te va a dar puntos en la oposición. La mención en inglés, pues no. No, el tema de que, dices, el tema de la LOMCE, el LOE. A ver, las oposiciones no pueden impugnarse. Cuando llega la convocatoria se establece cuál es la legislación que se va a aplicar, que se va a exigir en los exámenes. Sea LOMCE o LOE, esté derogada o no, las convocatorias dirán cuál es la legislación que se va a aplicar. Pero no tiene nada que ver que se puedan impugnar o no esas oposiciones. A ver, ¿cómo ayudamos nosotros, el centro de preparación o cualquier centro, a preparar la programación? Es verdad que la programación, por ejemplo, en nuestro centro de preparación, te da un modelo de programación, pero en clase trabajas para adaptarla y personalizar ese modelo. El profesor te lo puede corregir, mejorar, guiar, pero al final tienes que hacer un modelo tuyo, efectivamente original. Si tienes una especialidad diferente a la que uno se presenta en magisterio, sí que te cuenta. Un doble título, es decir, tengo una carrera española y presento otra carrera, por ejemplo, fuera de España, tienes que homologar esa carrera. Si es otro título distinto, si uno es Derecho y otro Empresariales, aunque lo hayas hecho fuera, pero te lo homologan en España, sí te vale. Tiene que ser titulación oficial. Y te contaría como otra titulación y sí te daría, en este caso, un punto. A ver, hola, si te presentas a unas oposiciones de lengua y tu titulación es química, decías que no aprueba. Vamos a ver. Si te presentas por una titulación, con una titulación, a una especialidad, que es muy diferente, es decir, que no hay una equivalencia, que la convocatoria, la lista de interinos no las considere equivalentes, no vas a entrar en la lista de interinos. Los cursos de formación permanente del profesorado caducan con el tiempo. En algunas comunidades sí se establece que caducan con el tiempo. No. Titulación de Escuela Oficial de Idiomas y Cambridge no puntúan por separado si corresponden a un mismo nivel. Si tienes magisterio de primaria con titulación en inglés, ¿no te convalida como un B2? No. Necesitas una titulación oficial
un certificado oficial de inglés. Cuando te apuntas a bolsas extraordinarias es para el periodo que establezca esa bolsa extraordinaria. Normalmente es para ese curso. Sí preparamos las oposiciones a distancia. Cada titulación diferente a la que te exigen como requisito sí puntúa como un punto. ¿Es posible entrar en la bolsa de interinos sin ninguna experiencia como profesor? Sí. De hecho, en Madrid, por ejemplo, en Madrid la primera lista, hay dos listas. Bueno, depende de cada comunidad. En Madrid, por ejemplo, hay una lista preferente que esa solo pueden acceder a ella aquellos que han aprobado la fase de oposición. Es decir, no se tiene en cuenta la experiencia docente. Si tienes B2 y C1, tienes una puntuación, puntúa el C1 que te puntúa como 0,75. Si tienes un B2 son 0,5 puntos. Entonces te puntuaría como que tienes un C1, que es la mayor, 0,75, Juan José. ¿Los certificados de inglés expedidos por la UNED son admitidos? Yo creo que no. No. Todas las titulaciones, todo el expediente lo tienes que entregar antes de que termine la fecha límite de presentación de instancias. Es decir, cuando cada comunidad convoca, se abre un periodo para presentarte. Todo tu expediente, todos tus títulos tienen que tener como fecha máxima el límite que establecen de presentación de instancias. ¿Es compatible, recomendable estar cursando el máster de profesorado de UNIR en la última convocatoria y preparar oposiciones y presentarse en las oposiciones? Hombre, pues sí, cuanto antes te empieces a preparar, mejor. ¿Los títulos C1 en inglés dan puntos? Sí. ¿Cuánta gente suele presentarte en las oposiciones normalmente? Como he dicho antes, depende de la especialidad y la comunidad, pero en maestros estamos hablando de 5 presentados por cada plaza, más o menos. En secundaria puede ser 10, entre 6 y 10 por cada plaza. Aunque, Jonay, aunque tengas títulos de Cambridge o de Escuela Oficial de Idiomas, no podrías entrar en la lista de interinos. Otra cosa es que apruebes, siendo licenciado en biología, que apruebes la oposición a inglés. Entonces sí que podrías, simplemente ya tendrías la plaza. Si eres diplomado en inglés, en música o en inglés, pero no tienes el grado en primaria, ¿puedes presentarte a primaria? Sí. ¿Para entrar en la bolsa de interinos es necesaria la oposición? Sí. Luego puede haber bolsas extraordinarias, pero en general sí. Se basan en convocatorias anteriores de oposición, las bolsas de interinos.
Sí, títulos de C1 en francés, sí, sí te cuentan en el baremo de méritos. No sé cuánto tiempo tenemos. Ya tenemos que cerrar. Vale. Una cosa. Nosotros, nuestro centro de preparación, hemos llegado a un acuerdo con la UNIR para que a todos sus alumnos y antiguos alumnos les ofrezcamos un descuento en la preparación. Un descuento que va desde un 15% en los cursos de formación a distancia y un 12,5% en los cursos presenciales o, como se comenta antes, virtuales, que son por clases por videoconferencia. Preparamos para todas las comunidades y todas las especialidades. Es cierto, Agustín, que cada comunidad tiene, dentro de lo que regula el decreto, el Real Decreto, puede poner su acento. Y es posible que algunas cosas no hayan sido, sean distintas en Castilla y León. No, el máster bilingüe tiene, el máster bilingüe para las oposiciones tiene el sentido que cualquier otro máster te da, en la fase de concurso, te puede dar puntuación, si es un máster oficial, Susana. Tener una posición aprobada en otra comunidad, ¿puedes llevar la nota a otra comunidad? Perdona, Vicente, que me lo has puesto varias veces. Creo que no. Para formación profesional también preparamos. Sí, sí, Esther. No, Susana, tienes que tener primero el máster de secundaria para poder presentarte a las oposiciones, porque es un requisito para las oposiciones de secundaria. Si tienes otro máster pero no es el de secundaria, no puedes presentarte a las oposiciones. Probabilidad de éxito de nuestra academia. No, nosotros tenemos por estadísticas que tenemos, nosotros decimos que multiplicamos por 3 las posibilidades de alcanzar una plaza a la gente que se prepara con nosotros. Susana, no eres pesada. No preparamos las oposiciones para profesores de escuela oficial de idiomas. Sí, María, tienes razón. Todos los idiomas aceptados en el Marco Europeo de las Enseñanzas de Lenguas son aceptados. El alemán y el portugués también, sí. No tenemos sedes solo tenemos sede presencial en Madrid, pero por videoconferencia lo hacemos para cada una de las comunidades. No sé si puntúan los cursos del Instituto Cervantes. ¿Qué tipo de cursos, Catalina? No sé si me puedes especificar. Los precios de las distintas modalidades, me dicen ya que corten, los tenéis en nuestra página web, que es cenoposiciones.com. Sí, el viso de biología, claro, se prepara, es el principal prueba práctica en biología y geología.
Perdonar, me dicen que tenemos que cortar ya. Muchísimas gracias por haber atendido a esta exposición y os emplazo a que nos llaméis o consultéis cualquier duda que tengáis en el teléfono que os voy a dar, que es el 902 444 666, o que nos escribáis a un correo electrónico que es atención.alumnos@cenoposiciones.com. Muchas gracias.